A, B y C, ¿sí? Son puntos donde concurren dos o más elementos. Por ejemplo, en el A concurre esta resistencia y este capacitor. En el nodo B, en el nodo C concurre este capacitor y esta resistencia. Y entre el nodo A y el nodo E, hay acá, y no está dibujado, hay una fuente de tensión. ¿Sí? Acá tendría que haber una fuente de tensión. Esos serían los elementos topológicos que habíamos presentado. Vamos a ver cómo se comportan los circuitos cuando estos elementos están conectados uno a continuación del otro, lo que se llama elementos conectados en serie. Cómo se comportan cuando están conectados todos a los mismos bornes de la fuente de tensión. Recuerden que entre los bornes A y B estaría de vuelta la fuente de tensión que no está dibujada acá. Y faltaría acá cuando tenemos distintas conexiones, ¿no? Elementos en serie, elementos en paralelo. O sea, fíjense que esta resistencia y esta bobina, por ejemplo, están conectados entre los mismos bornes, B y este borne de acá que lo podríamos llamar borne C. Están conectados a la misma diferencia de potencial. Vamos a ver el comportamiento o cómo resolver estos círculos ante esas determinadas situaciones. Vamos a ver cómo representar estos parámetros de corrientes y tensiones, estos gráficos, sí que son, los llamamos diagramas fasoriales. Y vamos a ver un poquitito también el comportamiento con variación de la frecuencia. Dale, gato, anda por ahí. Bueno, no hay mucha más gente. Ok, arrancamos entonces con la clase. Arrancamos con la clase práctica, la clase de ejercicios. Cuando se sume Ariel, le paso el volante. Estos son ejercicios que están en la guía de trabajos prácticos que había hecho hace bastante tiempo la cátedra, cuando estaba el ingeniero Julio Álvarez, que ya hace unos cuantos años se jubiló, unos cuantos, no sé, 5 o 6 años, no recuerdo exactamente. Después no hubo actualización de estas guías y como que cada curso fue tomando o fue poniendo guías de ejercicios propias. Yo sigo manteniendo esta guía, que es la que tengo, digamos, de referencia, y después por ahí voy proponiendo otros ejercicios para que ustedes vayan practicando, digamos, no se queden solamente con esto que vemos acá. Entonces, este es el primer ejercicio que tenemos. Ariel, ¿querés darme una mano vos y dejarme descansar la voz de un ratito? Sí, lógico, Víctor, cómo no. Para que comparto yo la pantalla. Yo estuve viendo los ejercicios porque tenía muchos errores, los fui corrigiendo a medida que los fui viendo. Sí. Pero bueno, viste, varias cosas se las corregí respecto a lo que había el cuatrimestre pasado, porque recién fui corrigiendo la serie 100. Bueno, para que entonces voy a abrir el mail tuyo. Igual tiene un par de errores ese todavía. Si querés te mando por el correo que tengo yo. ¿Querés que te mande por correo el que tengo ahora? Es que ya me lo mandaste, que me mandaste el otro día. No, pero le encontré un par de errores después. Bueno, como quieras, no sé. Si no, abrilo, yo te voy diciendo cuáles son los errores que yo fui corrigiendo. ¿Error de cuentas? No, de cuentas no. No, de anotaciones. Pues me fijo. Alguna expresión. ¿Me dejás compartir a mí? Sí, para que te voy a encontrar cómo era esto.
pedir y compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? ¿Se ve ahí? Bien. Si lo podés agrandar un poco, mejor. Ahí. Está perfecto. Ahí se ve perfecto. Este es el ejercicio 101, es el primero de la guía 100. Como se ven, hay una resistencia, una inductancia y una capacidad en serie. En serie quiere decir que un elemento está a continuación del otro, ¿sí? O sea, comparten la misma corriente. Yo aplico una diferencia de potencial en los nodos, donde ahí dice más menos. Está mal llamar más menos en alterna, porque en corriente alterna hay un potencial de un conductor que va siendo más positivo o luego se hace negativo con respecto a uno que es siempre cero o siempre constante, ¿no? Entonces, esta es una foto de un momento, digamos, ese borne es más positivo que el otro en ese instante, pero esto va a cambiar 50 veces por segundo, ¿no? Bien, nos da una tensión U, 31 volt, coseno de 2 pi ft menos 10, nos da una corriente, ¿sí? Bien, y nos da una frecuencia. Se nos dan los datos de la fuente de alimentación y de la corriente que circula cuando yo conecte esos tres elementos en serie, uno a continuación de otro. Nos dice la pregunta, ¿cuánto vale R? ¿Cuánto vale C? Y nos da además el valor de la inductancia, ¿sí? O sea, hay un único valor de R y un único valor de C que conectados en serie con esa inductancia de, para esa tensión, la corriente que está de dato. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos con esto? Yo tengo la tensión y la corriente, con esos dos valores puedo sacar impedancia total de mi circuito. La tensión de 31 volt, la tensión máxima, por eso luego la está dividiendo por raíz de 2. ¿Se ve mi cursor? A ver si lo puedo, no, acá no. No sé si se ve mi cursor, Víctor. ¿Se ve? Bien. Sí, se ve. O sea que este 31 volt es la tensión máxima por el coseno de esta señal armónica, ¿no? Bien. Por eso acá está, para sacar el valor eficaz, lo está dividiendo por raíz de 2. Y le está dando un ángulo de menos 10 grados. Es este menos 10 que está acá. Es el para un instante determinado, acá usaron coseno, no usaron seno, o sea que yo no puedo decir que para t igual a 0 es el ángulo. Pero bueno, es todo relativo, ¿no? O sea, fíjense en estas dos señales, están desfasadas un ángulo de 45 grados entre ellas, ¿no? Bien. Acá estamos diciendo que por un instante t, que no es t igual 0, pero bueno, por un cierto instante tenemos un ángulo de menos 10 grados. ¿Sí? Este fasor de tensión tiene un módulo de 22 volt y un ángulo de menos 10 grados. De la misma forma, la corriente de 10 amperes máximo dividido raíz de 2, acá ya sacamos el valor de eficaz, y le damos para ese mismo momento, tiene un ángulo de menos 55 grados, es el phi de ese número complejo. ¿Sí? Estos son dos números complejos, cuyo para la tensión módulo constante siempre es de 22 volt, y un ángulo de 10 grados que este va a ir variando en el tiempo. Esto es una foto, ¿no? Lo que estamos representando acá, que menos 10 grados tienen un momento nada más. Y en ese mismo instante, la corriente tiene un ángulo de phi, un ángulo, perdón, de 55 grados negativo. Y un módulo de 7 amperes. Luego la impedancia, que yo debo, la única valor de impedancia que yo conectando entre estos bornes con esta tensión obtengo este valor de corriente, es la que sale justamente de dividir esos dos números, ¿no? Esos dos números complejos, U sobre I.
Todos estos son números, digamos, complejos. Tensión y corriente varían en el tiempo, pero la impedancia no. ¿Sí? Para hacer esta cuenta divido 22 dividido 7, me da 3,1, menos 10 menos 55 me da 45. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Este sí es un número complejo. Y no depende del tiempo. La impedancia es siempre este número. Un módulo y un ángulo. Si este ángulo fuera igual a 0, esto sería 31 con ángulo 0, sería una resistencia pura. Si este ángulo fuera 31 con ángulo de 90 grados, sería una inductancia pura. Si este número sería 31 con un ángulo de menos 90 grados, sería una capacidad pura. ¿Sí? Acá me está dando 45 grados, o sea, está entre 0 y más 90. Quiere decir entonces que esto es una mezcla de una resistencia y una inductancia. Algo que tal vez no hicimos hincapié hace un rato es que, no sé si no lo mencioné, la inductancia es, digamos, lo opuesto a un capacitor, ¿no? O sea, compensa uno con respecto a otro, ¿sí? Como que los efectos de uno anulan el del otro. Si una inductancia hace que la corriente atrase con respecto a la tensión, un capacitor hace que adelante con respecto a la tensión. ¿Sí? Uno puede cancelar totalmente al otro. Bien. Lo que a veces es bueno y a veces es malo. El valor de la resistencia entonces es el valor real de este número complejo. Recuerden que Z es igual a R más JX. ¿Sí? Entonces, si yo quiero sacar la parte real de esta impedancia, es justamente ese número complejo por el coseno del ángulo. El valor imaginario de esta impedancia, de este número Z complejo, la parte imaginaria, es igual, acá falta el valor de Z, este es un error, es Z seno phi. Ese es el valor de X, que es igual a XL menos XC. Acá ya hay algo que es para mencionar. Los valores de reactancia inductiva son positivos, los valores de reactancia capacitiva son negativos. Acá son números. Uno cuando tiene una cierta impedancia Z igual a R menos JX, yo ya sé que es una resistencia y una capacidad. Si yo tengo una R más JX, quiere decir que esa impedancia es una resistencia más una inductancia. ¿Sí? O sea, si ese número complejo, siempre la parte real va a ser positiva porque no hay resistencias negativas, entonces este número complejo Z va a tener una parte real positiva y una parte imaginaria que puede ser negativa o positiva. Vuelvo a decirlo, si la parte imaginaria de este número complejo Z es positiva, quiere decir que la impedancia tiene características inductivas. Si la parte imaginaria del número complejo Z, de la impedancia Z, tiene valor negativo, quiere decir que tiene características capacitivas. Bien. Acá XL menos XC da 2,2 ohm, ¿sí? Déjenme ver. R, aquí hizo la cuenta, R ya le dio 2,2 ohm, ¿sí? Porque hizo Z, que es igual a 3,1 por el coseno de 45. Y eso dice que da 2,2. X es igual a Z por el seno de 45. Eso le da 2,2 ohm. ¿Sí? Bien. De acá luego despejó XL porque conoce L. Al poder conocer L, puede conocer XL. 4,4. Luego teniendo entonces XL y X, despeja XC. Y le da 2,2.
Luego puede calcular la capacidad a partir de la frecuencia y del valor de la reactancia capacitiva. Le da 1,4 microfarads. Fíjense, no, hay cosas que llaman la atención acá tal vez. Fíjense, la impedancia tiene un ángulo de 45. Quiere decir que si yo dibujo, a ver si está dibujado acá, no. Dibujo este valor de impedancia, yo voy a dibujar un vector con un módulo de 3,1 y un ángulo a 45 grados. Acá no puedo dibujar nada, esto es un PDF, pero imagínense, es un vector con un ángulo de 45 grados. Sí, quiere decir que la parte real y la parte imaginaria son iguales. Ajá, ¿y acá cómo puedo hacer? ¿Tenés idea? A ver, anotar. A ver. No, así, ¿no? Dibujar. A ver ahí. Ahí está, bien, perfecto. No sé si se ve en amarillo, podría cambiar el color acá. Gracias. Supongamos que este es el valor de Z. ¿Sí? Es un módulo con un ángulo de 45 grados. Entonces, el valor de R es Z coseno phi. Es esto que está acá. Siendo esto phi, ¿verdad? El valor de X es Z seno phi. Y este que está acá. Bien, R es positivo. Esto es un número complejo, ¿no? X es positivo y vale 2,2. Déjenme ver, acá está. X vale 2,2. Si XL era 4,4, XC es 2,2. ¿Por qué? O sea, esto está diciendo que si XL llegaba hasta acá, 4,4, luego el XC viene de arriba hacia abajo y vale 2,2. ¿Sí? Luego el diagrama de impedancia queda este triangulito que está acá, el valor de la resistencia y el valor de la reactancia. Positivo. XL 4,4, XC 2,2. Este circuito entonces tiene características inductivas porque XL es mayor a XC, ¿sí? Y como ven el ángulo es 45 grados, es mayor a 0. ¿Alguna pregunta? Es el primer ejercicio, pero son, a ver, los primeros conceptos, ¿no? Luego todos los ejercicios son resolver distintos circuitos, pero el concepto es el mismo siempre, ¿sí? Bien, es más inductivo que capacitivo, entonces, este circuito. Esta inductancia anuló a este capacitor y además, porque era el doble, fíjense, uno tenía una reactancia de 4,4 y el otro de 2,2. No se pone menos 2,2, ojo, ¿eh? La reactancia total es XL menos XC, pero XC es positiva. ¿Sí? Uno cuando hace la cuenta, luego tiene que acordarse que lo tiene que poner negativa, porque resta XL. ¿Sí? Bien, esto es un número, acá XC lo notó como un número entero, ¿sí? Pero no lo notó como forma, a ver, como número complejo. Esto es una resistencia, son 2,2 ohm reales. Este 2,2, acá está anotado como reales, pero en realidad es un número imaginario. Si yo quisiera dibujar esto si yo quisiera indicar esto como números complejos, R es 2,2 y XC
negrita, yo lo anotaría, es menos J2,2. Sería la parte imaginaria de una impedancia, supóngase. Y XL sería más J 4,4. Anotado un número complejo. ¿Sí? Bueno, supongo que sí. Bien. Entonces, XC, este es el módulo de reactancia capacitiva, ¿sí? Le dio 2,2. Para que dé 2,2, el valor de la capacidad sale con esta ecuación 1,4 milifaradios. Entiendo que esto es milifaradios. Estos son milihenry, estos son milifaradios. Bien, diagrama fasorial. El diagrama fasorial es una representación, acá quedó esto dibujado, colgado acá. A ver si lo puedo borrar. Creo que sí. Bien, perfecto. El diagrama fasorial, ¿qué es un diagrama fasorial? Es una representación, ¿sí?, de los valores de tensión y corriente que son variables en el tiempo. Yo podría dibujar esto como funciones armónicas, ¿sí? Esto está representando las funciones, las señales armónicas de tensiones y corrientes, ¿sí? Y podría dibujar las ondas, si dibujo una onda senoidal desplazada en un cierto tiempo, otra onda senoidal de corriente desplazada hacia el otro lado, porque, bueno, en este caso la corriente es única. Yo tengo una única corriente y 3 valores de tensión para representar en este fasorial. Digamos 4 valores de tensión. El valor de tensión de alimentación, el valor de tensión en los bornes de la resistencia, el valor de tensión en los bornes de la inductancia y el valor de tensión en los bornes de la capacidad. La suma de estas 3 tensiones me tiene que dar igual a la tensión total. Y una única corriente que circula por los 3 elementos. Si yo voy a representar entonces en un diagrama fasorial de este circuito 4 tensiones, la de cada uno de estos elementos le da total y una única corriente. Ya le digo, lo podría dibujar como señales armónicas, pero yo voy a dibujar los fasores que representan esas señales armónicas. Voy a dibujar un fasor que va a tener un módulo de 22 volt y en un instante determinado, puede ser en este, que va a tener un ángulo de menos 10 grados. Luego ese fasor va a girar en el tiempo y va a describir luego si yo hiciera girar ese fasor en forma contraria a las hojas del reloj. Imagínense, yo agarro un reloj, le pongo un lápiz en la hoja en la aguja de los segundos, por decirlo de alguna manera, y hago girar ese reloj en forma antihoraria, al revés, ¿no? Entonces ese segundero va a empezar a girar al revés, ¿no?, con el lápiz en la punta. Pero si yo voy corriendo una hoja que yo puse debajo, voy a ir dibujando una señal alterna. En realidad no lo tendría que hacer girar porque me va a cambiar la posición en el eje X, ¿no? Yo tendría que andar subiendo y bajando un lápiz, ir corriendo la hoja y ahí voy a ir dibujar una señal alterna. O sea, sería la sombra de ese fasor al eje imaginario. Bien. Entonces yo le voy a adoptar primero una escala de tensión y una escala de corrientes para dibujar estos fasores. Bien, yo acá lo que tengo es una tensión y una corriente, ¿sí? Pero que sería la tensión total y la única corriente del circuito. Pero como yo les dije, voy a dibujar 4 tensiones, o sea, no solo la alimentación, sino las caídas de potencial en cada uno de estos elementos. ¿Cómo calculo la caída de potencial en R? U sub R es igual a R por I. Es lo que está acá. Fíjense, entonces yo multiplicando el valor de resistencia que calculé, que era de 2,2 ohm, lo multiplico por la corriente, que era dato, ¿sí?, que era 7 amperes con un ángulo de menos 55, ¿sí? Entonces y hago esa cuenta y me da este valor de tensión, 15,4 volt con un ángulo de menos 55 grados.
Fíjense entonces, como les decía, el valor, la tensión en la resistencia, la caída de tensión en la resistencia tiene el mismo ángulo que el valor de la corriente que circula por ella. La caída de potencial en la inductancia, ¿sí?, es I por XL. Esta rayita que está acá dibujada debajo de UL me está diciendo que este número es complejo, ¿sí? Generalmente uno lo dibuja en un pizarrón, lo dibujaría arriba, pero bueno, acá en este PDF dibujaron subrayado. Esta corriente es compleja y esta reactancia XL también es compleja. Acá le faltaría una rayita, para ser exacto, acá le faltaría una rayita acá abajo. O anotar un J acá adelante. UL, entonces es igual a I por JXL, ¿sí? Entonces, I son 7 amperes, XL son 4,4, 7 por 4,4 es 22, 7 por 4, 28, 7 por 4, 28, 29, no sé, parecería como que no. Acá hay que revisar esta cuenta. ¿Sí? 4,4 por 7. Bien. El ángulo, ¿por qué dio 35? Acuérdense que acá hay un J multiplicando, ¿sí? Cuando yo multiplico por J tengo que sumar 90 grados. Si yo tenía 55 negativo más 90, me da 35. ¿Sí? Me está diciendo que esta tensión atrasa. Esta tensión adelanta 90 grados con respecto a esta corriente. Eso es lo que sucede en toda inductancia. La tensión adelanta 90 grados con respecto a la corriente. Porque multiplico con un número complejo que tiene un J asociado. En el caso del capacitor, multiplico la corriente por XC compleja, que es lo mismo que multiplicar por menos JXC. Acá no me tengo que olvidar de agregar un menos J acá adelante. Entonces vuelvo a multiplicar. En este caso sería 2,2 por 7, ¿sí? Tomar la cuenta. Aparte, fíjense, nunca la caída de tensión en el capacitor va a ser igual a la inductancia, porque uno vale 2,2 y el otro vale 4,4. Este debe ser el doble de este. Bien, pero el ángulo está bien, porque el menos J que está acá adelante, lo que hace es, me está restando 90 grados al valor de menos 55. O sea que es menos 55 menos 90. Es menos 145. Ahora sí puedo dibujar todos los fasoriales en una escala apropiada. Elijo para U, para todas las tensiones la misma escala y para todas las corrientes la misma escala. Dibujo estos 22 volts, un ángulo de menos 10 grados. ¿Sí? Es esta tensión que está acá. Pero vamos a empezar para hacer la suma, vamos a empezar por el valor de UR. U sub R es 15,4 con un ángulo de menos 55. Es este que está acá. A partir de UR yo dibujo UL. El módulo tiene que ser el doble que el de UC. Acá está mal, UL le dio 22 igual que UC. Y luego de UL voy a dibujar UC, que va a quedar justamente en oposición, lo que yo le decía que uno se opone al otro. Y esto me va a dar el resultado de la U total. ¿Sí? Bien, si yo hubiera tenido una inductancia igual que la capacidad, este valor de UC hubiera llegado hasta acá. ¿Sí? O sea que la impedancia final hubiera sido solo R, porque UL hubiera compensado totalmente a UC, o UC a UL. En este caso,
UC compensó U sub L en un 50%. Por eso obtuve esta U total. Por eso existe esta U total así. La corriente finalmente queda en fase con UR, queda atrasando con respecto a UL y adelantando 90 grados con respecto a UC. No sé si lo ven. Si yo dibujaría ahí a partir de este punto, vería que primero está UL, y acuérdense que esto está girando hacia allá, ¿no? Esto es una representación de un diagrama de tensiones y corrientes armónicas. Esto está girando hacia allá, yo primero veo UL y después voy a ver ahí, y después UC que está hacia abajo, 90 grados menos. ¿Bien? Entonces, yo ya veo este fasorial y yo digo que acá hay en serie 3 elementos, una resistencia, una inductancia y una capacidad, ¿sí? Y hay una única corriente que circula por esos 3 elementos y ahí esta es la tensión total aplicada. Yo viendo este fasorial, yo ya me imagino el circuito, ¿sí? Y yo ya veo que la inductancia tiene el doble valor de la capacidad y la resistencia, bueno, al ser 45 grados esto, ya me doy cuenta que el valor de resistencia es igual al valor de reactancia final. ¿Alguna duda? ¿Necesitan que le comente algo más de este ejercicio? Hay errores Tengo acá, ¿eh? una Sí, duda, más bien una aclaración. Era que el módulo de UL estaba mal, ¿no? Tendría que ser el doble de UC. claro, acá está mal. A ver, voy a buscar la calculadora en todo caso. Fíjense, el valor de resistencia tiene que ser igual a... 31 y pico te da. La que te ¿Cuál? haciendo ¿En qué me estás diciendo? A ver, en la inductancia. Vamos a ver la inductancia entonces. Son 31 o 32 daba algo así. 32 Lo da, corregí. sería 7, 31 o 32 por ahí. 7 amperes, sería 7 amperes por la reactancia inductiva que vale 4,4. Bien, 31, 30,8 sería U sub L. Y U sub C es 2,2 por 7. Es igual a 15,4. Es la mitad del anterior. ¿Sí? Entonces, 30,8 es el valor de U sub L en lugar de 22. Y 15,4 es el valor de U sub C en lugar de 22. ¿Sí? Y acá acuérdense que